Y precisamente establecemos contacto en vivo desde nuestros estudios en Washington, D.C. con Frank Calzón, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre. Buenas noches, bienvenido a NTN 24, gracias por acompañarnos. Buenas noches y a usted y a todas las personas que están viendo NTN 24. Muy bien, ha concluido este segundo encuentro, son varios o fueron varios los aspectos que se mencionaron. Sin embargo, el tema de los derechos humanos no se tocó, no se trató por ninguna parte. ¿Creen ustedes que en algún momento estará dentro de la agenda? Lo que sucede es que el gobierno de Cuba no está interesado en que se traten toda una serie de cuestiones. Cuando la parte norteamericana quiere hablar de alguna cosa, los cubanos simplemente dicen que están aquí en Washington para hablar de cuestiones técnicas de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Si el gobierno de Estados Unidos les pregunta cuándo las policías castristas van a abandonar el territorio venezolano para que no sigan maltratando a los estudiantes venezolanos, los cubanos dicen simplemente que no, que eso no es una cuestión bilateral. Si el gobierno cubano quiere que lo quiten de la lista de países que ayudan al terrorismo, es muy fácil, que dejen de ayudar al terrorismo. En ese sentido, si le entiendo bien la respuesta, señor Calzón, con las buenas noches, ¿sería ese el primer paso? O sea, que dejen ellos el tema de la violación a los derechos humanos y la represión contra la disidencia cubana para que puedan ser eliminados de la lista de países que apoyan el terrorismo. Es decir, el primer paso lo tendría que dar Cuba, lo tendría que dar el régimen de los Castro con respecto a la disidencia y a la violación de los derechos humanos. Bueno, en realidad es que esa cuestión tiene varios aspectos. Primero que nada, yo creo que es muy lamentable que el gobierno de Estados Unidos esté conversando con La Habana mientras están arrastrando a las damas de blanco por las calles, mientras hay una represión, un aumento en el número de presos políticos que se lleva la policía. El gobierno de Cuba deberían los norteamericanos decirle, bueno, si vamos a conversar, por lo menos dejen ustedes de abusar de la gente. Por otro lado, quizás las personas que están viendo este programa no saben que en el momento en que el presidente norteamericano habló de sacar a Cuba de la lista de los países terroristas, el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos tiene a una terrorista norteamericana que vive en Cuba en la lista de los 10 criminales más importantes para el Buró Federal de Investigaciones. Tan es así que el Buró Federal de Investigaciones, uno puede ir en el internet y ven que están ofreciendo $2 millones por información que lleve a la captura de esta señora que era de las Panteras Negras y que mató de forma gangsteril a un policía de Nueva Jersey y que la condenaron a cadena perpetua, se escapó de la cárcel y se fue a vivir a Cuba. Y desde entonces está recibiendo la hospitalidad de la familia de los Castro. Ahora, otro de los temas que se mencionó durante el día de hoy fue el de la reapertura de embajadas, pero coincidencialmente se dice que sería antes de la Cumbre de las Américas. ¿Por qué esa antesala? Bueno, en realidad la cuestión de la apertura de las embajadas es una cosa más o menos simbólica. El general Raúl Castro lo que quiere es que el gobierno de Estados Unidos le dé esa aprobación como una gran victoria para la dictadura castrista. Creo que es fácil de entender por qué el presidente cubano, el dictador cubano, de pronto había estado vistiendo de civil y después que el presidente americano habló, pues Raúl Castro ya sale con sus entorchados de general. Por otro lado, digo yo que es una cosa simbólica porque la misión diplomática norteamericana en Cuba está en el edificio de la antigua embajada y el número de diplomáticos norteamericanos en Cuba es el mayor número de cualquier país. Es decir, hay más diplomáticos americanos en Cuba, los ha habido por los últimos 20 y tantos de años o más, que hay españoles, diplomáticos españoles o diplomáticos rusos o chinos.
Es decir, hay una misión diplomática muy grande en Cuba y no es por falta de diplomáticos en Cuba. En el Congreso de Estados Unidos la administración ha dicho que lo único que tienen que hacer es quitar el letrero que dice sección de intereses de Estados Unidos y poner el letrero que dice embajada de Estados Unidos en Cuba. Es decir, que más que nada esto es una cuestión que la importancia es para Raúl Castro. Raúl Castro le interesa mucho salir en la página de los periódicos cubanos con el tercer secretario del Partido Comunista de Zimbabue o con el presidente de un país de Corea del Norte. El gobierno cubano no tiene legitimidad dentro del pueblo cubano y la busca con esas fotografías y esas declaraciones con líderes extranjeros. Muy bien, le agradecemos a Frank Calzón, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, por haber estado con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Una buena noche para usted en Washington. Gracias. Buenas noches. Muy amable.